Bienvenido a nuestra lección sobre las propiedades de los logaritmos. Vamos adelante y comience. La primera propiedad es la base de registro a de 1 es a Siemens igual a 0, y esto es verdad porque aquel poder de 0 siempre será igual 1. Y si queremos un ejemplo de esto podemos decir el registro 1 de cualquier base, solo digamos 8, siempre igualará 0 porque 8 al 0 es igual a 1. La propiedad 2 dice la base de registro a de a es igual a 1 desde a al poder de 1 será igual a así si la base y el número son iguales. Siempre será igual 1. Así que un ejemplo de eso puede ser base de registro 5 de 5 será igual 1. Y luego número 3, registre la base a de a al poder de 1 igual x. Bueno, eso es cierto porque si tomo a, y lo elevo a la potencia de x, será igual a x pero el patrón que vemos aquí es si la base y esta base son los mismos siempre solo igual es el exponente aquí. Así que un ejemplo de este podría ser la base de registro 2 de 2 al 7. Solo sería igual 7 porque 2 al 7 ex a Siemens igual al 7. Ok, las tres principales propiedades que vamos a ver en este video son las propiedades del producto, el cociente y la potencia de los logaritmos. Vamos adelante y miremos a uno a la vez. La propiedad del producto de los estados de logaritmos que el registro de un producto es igual a la suma de los lags. Así que tenemos la base de registro a de u veces u es igual a la base de registro a de u más la base de registro a de v, y también podemos declarar la misma regla usando registros naturales. Ahora desde que los logaritmos son exponentes, hay una conexión entre la propiedad del producto para exponentes y la propiedad del producto para logaritmos. Aviso aquí cuando está multiplicando y las bases son las mismas que agrega sus exponentes. Bien, aquí cuando está multiplicando sus números, agrega sus logaritmos, pero recuerde que los logaritmos son exponentes. Así que si está multiplicando, agrega tanto la propiedad del producto de los logaritmos y la propiedad del producto para exponentes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una base de registro 5 de 6, sabemos que podemos escribir 6 como 2 veces 3. Lo que significa que puede ser así como la base de registro 5 de 2 más la base de registro 5 de 3 utilizando la propiedad del producto de los logaritmos. Ahora la propiedad del cociente de los estados de logaritmos el registro de un cociente igual a la diferencia de los registros. Así que tenemos la base de registro a de u dividida por v, podemos escribir esto como base de registro a de u menos registro base a de v, y otra vez podemos escribir este usando registros naturales también. Otra vez, haciendo la conexión a la propiedad de los exponentes cuotantes si está dividiendo y las bases son iguales. Restas tus exponentes. Así que cuando está dividiendo los números en el registro, restaría sus logaritmos. Recuerda los logaritmos son exponentes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una base de registro 7 de digamos 1.5. Bueno, 1.5 es lo mismo que 3 medias. Podemos reescribir esto como base de registro 7 de 3 base de registro menos 7 de 2. Utilizando la propiedad cociente de los logaritmos. Si tiene un cociente, puede escribir los registros como una diferencia. Y la última propiedad es la propiedad de poder de los logaritmos. Y dice que el registro de una potencia es igual al producto de la potencia y el registro. Así la base de registro a de u a la potencia n es igual a n veces la base de registro a de u. Y de nuevo podemos escribir esto utilizando registros naturales también. La conexión que puede hacer con la propiedad de potencia de los exponentes es cualquier poder a una potencia que multiplica sus exponentes. Bien, aquí si tenemos un registro de un poder, luego multiplicamos n veces el registro, bien, n es un exponente y el registro también es un exponente, por lo tanto estamos multiplicando nuestros exponentes. Un ejemplo de este podría ser si tenemos una base de registro 12 de 5 al undécimo poder. Esto es igual a 11 veces base de registro 12 de 5. Habitualmente hay dos tipos de problemas que se le pide que haga para ilustrar las propiedades de los registros. El primer tipo es ampliar un registro tanto como es posible utilizando las propiedades de los registros. Así que en este problema, lo primero que debemos avisar es que no hay ninguna regla aquí que se trata de raíces cuadradas o radicales. Así que vamos a reescribir esto usando exponentes racionales. Esto es igual a la base de registro 3 de psi cubierto sobre z a la potencia de 1, 2. Ahora tomaremos este paso a la vez. Si queremos eliminar la fracción, podríamos escribirla como una diferencia de dos registros. Será el registro del numerador menos el registro del denominador. Vamos adelante y hagamos eso.
Tenemos la base de registro 3 del numerador sí cubierto, menos la base de lobo 3 de z al 1, 2. Echemos un vistazo a este primer registro. Ahora tenemos un producto. Lo que podemos hacer es reescribir el registro del producto como la suma de dos registros. Así que esto sería igual a la base de registro 3 de x más la base de registro 3 de y cubierta y luego menos la base de registro 3 de z al 1, 2. Ahora vamos a aplicar la propiedad de energía de los registros que dicen que podemos tomar este exponente, moverlo al frente como un producto y lo mismo aquí. Así que esto se expande tanto como es posible como la base de registro 3 de x más de 3 veces base de registro 3 de, y menos 1 2 base de registro 3 de z, y esto se considera tan extendido como sea posible. Entonces no estamos realmente resolviendo aquí. Solo estamos demostrando que entendemos estas tres propiedades. Vamos adelante y miremos el segundo tipo de problema donde se dará una suma o diferencia de registros y queremos agregarlo como un solo registro. Para utilizar el producto y la propiedad cociente de los logaritmos, los coeficientes de los registros deben ser 1. Por lo tanto, primero debemos utilizar la propiedad de energía de los registros en la dirección opuesta que acabamos de hacer. Vamos a tomar al coeficiente del registro y mudarlo a la posición del exponente. Así que avancemos y hagamos eso primero. Vamos a mover este 2, así que es un registro natural de x cuadrado. Además, ahora el número aquí es x plus 3, así que tomaremos este 1, 3, y mudarlo a la posición de los exponentes. Tenemos registro natural, x plus 3 a la potencia 1, 3, menos, tome este 4, múdelo a la posición del exponente. Tenemos registro natural de 2x a la 4ta. Ahora vamos adelante y de un paso a la vez. Podemos combinar estos dos. Como es una suma de dos registros, podemos multiplicar el número de partes juntos. Así que esto sería registro natural x cuadrado veces x más 3 al poder de 1 3 menos registro natural 2x al 4to. Ahora tenemos una diferencia de dos registros. Para que podemos combinar a esos escribiendo como un cociente. Tenemos el registro natural y luego en el numerador vamos a tener x cuadrado, x más 3 al poder de 1 3 y nuestro denominador será 2x levantado al poder de 4. Ahora, hay una cosa más que podrían intentar hacer aquí. 2x a la potencia de 4 es realmente 16x a la 4ta. Echemos un vistazo a esta expresión dentro del registro. Tenemos x al segundo, x plus 3 al poder de 1 3. Y de nuevo nuestro denominador será 2x al poder de 4. Eso sería 16x al 4to. Podemos simplificar la x cuadrada y la x a la 4ta. Esto simplificaría y esto sería x a la segunda. Así que vamos adelante y reescriba este más tiempo. 3 al registro natural, x plus 3 a la potencia tercio hexaneuto nuestro numerador, y nuestro denominador solo sería 16x cuadrados. Así después de combinar sus registros, si puede simplificar esta expresión, debe si es posible. Bueno, eso lo haré por este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias.